La característica de alguien que no le da importancia a lo que Dios puso en su mano es actuando como todo el mundo actúa, es hablando lo que todo el mundo habla, es yendo a lugares donde todo el mundo camina, porque usted tiene que entender que usted es un ministro y una ministra de Dios y que hay cosas que usted no puede hacer, hay cosas que a otros se le ven bien, pero usted como ministro le afecta. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El eterno Dios le bendiga y le guarde de manera especial. Bienvenido aquí a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que viene a bendecirle de parte del Señor. Ya hemos tocado temas anteriormente que han bendecido a la comunidad de esta plataforma. Es para mí una honra, es un honor tener aquí a nuestro hermano Antonio Evangelista. Dios te bendiga, Antonio. Amén, Dios te bendiga, mi hermano Venancio, y es un honor estar contigo una vez más en esta plataforma, sabiendo que Dios bendecirá a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Amén, mis hermanos, así que le invito ahora mismo a compartir este video, a darle like, enviárselo a todas las personas, porque yo sé que será de bendición para ustedes. Así que, Antonio, sin más preámbulo, te entrego para que pueda disertar o podamos hablar en este poderoso conversatorio. Amén. Tú sabes que siempre me gusta tener en forma como de un conversatorio, porque a mi entender, es un podcast. Sí, me gusta más para que las personas puedan sentirse más identificadas. Y en esta ocasión, pues yo quiero tomar un texto que está en el primer libro de Samuel, su capítulo 28, a la altura del versículo 5 al versículo 7. Y escuche cómo dice. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 5. Y dice: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aleluya. Pues en esta ocasión yo quiero compartir lo que compartamos con ustedes acerca de cuando Dios se va de un hombre. Cuando Dios se va de un hombre, de un creyente, de una mujer, de un niño. Aleluya. Y yo quiero empezar haciéndole una breve y pequeña biografía o resumen de la vida de Saúl. Tenemos que entender que Saúl vivió en el tiempo del profeta Samuel. Todos recordamos cómo el pueblo pues pide rey, porque el pueblo quiere ser como las demás naciones, que dan un rey quien los represente ante las demás naciones y ante las guerras, ante las luchas, las batallas, porque todas las naciones tienen un rey. Todos sabemos que el rey era quien salía al frente de las batallas, y ellos ya no quieren seguir teniendo jueces, sino que ya quieren ser representados por un rey. A Samuel le parece penoso lo que el pueblo está pidiendo. Sin embargo, Dios le dice a Samuel: hazle caso al pueblo, porque no es a ti a quien te han desechado, me han desechado a mí, ponle rey. Y la historia dice que a Saúl, o al padre de Saúl, sí, se le pierden unas asnas. Y Saúl tiene ya días buscando las asnas y no la encuentran. De repente el criado de Saúl le dice a Saúl: he aquí que hay un profeta que todo lo que él dice se cumple. Vamos donde él para que él nos declare qué ha pasado con las asnas. Y esto es muy, muy poderoso, porque Saúl está buscando unas asnas que se le han perdido, pero Dios lo estaba buscando a él. Wow. Porque Dios utilizó la pérdida de algo material para conectarlo con su propósito. Y hay muchas personas que Dios va a utilizar su proceso, va a utilizar su pérdida para conectarlo con el llamado,
para que se encuentren con todo lo que Dios determinó para ellos. Porque Saúl está quizás sufriendo porque se le ha perdido algo valioso, porque las asnas en ese tiempo costaban mucho, porque era el medio de transporte de las personas que tenían un estatus estable en el tiempo de Israel. Entonces, al perderse las asnas, ya quizás no tiene el medio de transporte cómodo de la época. Pero Dios lo está utilizando para conectarlo con lo profético que a él le correspondía. Llegó el momento cuando se encuentra con Samuel, Samuel le declara todo y Samuel lo unge como rey. Pero hay algo aquí muy importante, y es que Saúl se conectó con la unción sin pasar un proceso. Se conectó con la unción sin pasar un proceso. Sin pasar un proceso, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú no has pasado el proceso, tú no sabes el precio que hay que pagar para tú valorar lo que tú tienes o valorar lo que Dios te entregó en las manos. Y es lamentable cómo muchas personas hoy en día se están conectando con la fama, se están conectando con el público sin pasar un desierto. Y todo aquel que se conecta con la grandeza sin pasar un momento de humillación y un momento de proceso, de desierto, no aprenderá a darle el carácter y el valor a lo que Dios pone en sus manos. Porque en el momento que Dios unge a Saúl, dice que Saúl lo dice: espérame en tal lugar para ofrecer sacrificio delante del pueblo y delante de Jehová. Nota lo que Saúl hace. Saúl se desesperó y desde ese momento cogió la presión del pueblo y ofreció sacrificio sin la aprobación y sin la presencia de Samuel en ese lugar. Cuando Samuel llega, le dice: locamente has hecho. Jehová iba a afirmar tu reino, pero te desesperaste. Wow. Porque hay gente que coge presión del pueblo y el líder no está para coger presión del pueblo. Porque si el líder coge presión del pueblo, hará aquello que Dios no le dijo que haga. Es por eso que Aarón, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, ¿qué es lo que hace Aarón? Cogió la presión del pueblo y le hizo un becerro al pueblo que lo llevó a su perdición. Entonces el líder tiene que entender que él no está para coger la presión del pueblo. Puede escuchar un consejo del pueblo y pasarlo por la balanza para saber si ese consejo viene de parte de Dios o si ese consejo es para el bienestar del pueblo. No coger presión. Wow. Porque si el líder coge presión, hará lo que el pueblo quiere que haga, aunque lo que el pueblo esté pidiendo esté en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que le pasó a Moisés. Sí. Dice que el pueblo le estaba pidiendo, le estaba diciendo, mejor no hubiese sido quedarnos en Egipto, sí, y todo eso. Y Moisés, por la presión que tenía del pueblo, dice que Dios le dijo: háblale a la peña. Háblale. Y Moisés la golpeó. Porque por la presión del pueblo. Presión. Y no solamente... y no solamente eso, sino que Moisés dijo: les daremos beber agua. Ok, y no solamente eso, sino también que la presión del pueblo, la presión del grupo, o sea, no se le aplica solamente a los líderes, sino también a las personas. Porque hay gente que te pueden entrar presión, sea porque te dicen: ¿y cuándo es que tú vas a tener un vehículo? Otra gente te dicen: ¿y cuándo es que tú te vas a casar? Otra gente te dice: ¿cuándo es que tú vas a tener tu casa? Una persona que está casado le dice: ¿cuándo es que tú vas a tener tu hijo? Y toda esta presión a veces lleva al líder o a la persona a la depresión y a accionar en algo que Dios no lo ha llamado que haga. Entonces, es un peligro dejarse dirigir por la presión del pueblo. Escuchamos el consejo, pero no se puede coger presión, porque la presión te puede llevar a accionar en lo que Dios no te ha llamado a hacer. Eso es así. De hecho, muchas personas se llevan o se dejan arrastrar por la presión de grupo. Sí. Y hacen cosas que a ellos mismos les afectará en lo personal y en su relación con Dios, solamente por estar en la presión y estar en la moda de los demás. Porque aquel lo hizo, pues yo también quiero hacerlo. Porque aquel se le aprobó,
yo pienso que a mí también se me va a probar. Y no es así. Tenemos que entender algo, que cada quien tiene una relación con Dios. Y puede ser que a ti Dios te apruebe algo que a mí no me lo apruebe. Yes. Porque quizás yo haciendo lo que tú haces, puedo pecar y afectar mi relación con Dios. Pero tú haciéndolo te sientes bien. Y Dios aprueba eso que estás haciendo. Porque esa es tu relación con Dios. Por eso cada quien tiene que entender el diseño que Dios tiene con él. Y caminar en el diseño que Dios diseñó para él. Porque tú haciendo eso es que te dará resultado lo que estás haciendo. Y te conectará con tu propósito. Yo no puedo envidiarte a ti, no, ni envidiar lo que tú tienes, ni envidiar lo que Dios está haciendo contigo. Porque tú estás cumpliendo con tu asignación y con tu diseño. Y hay una parábola muy famosa de los talentos, que a uno le dio 5, a uno 3, a uno 1. El de 5 lo trabajó, el de 3 también. El de 1 dijo, es muy poco lo que tengo. Él quiso tener lo que tenía el de 5. Pero a cada quien se le dio conforme a la capacidad que tenía de poder manejar el talento que se le entregó. Sí. Si a ese de 1 le dan 5, tampoco iba a hacer nada. Porque él siempre se enfocó en lo que los demás tenían y no lo que él tenía. Y eso es un peligro cuando tú te enfocas en lo que tiene Venancio y no en lo que tú tienes. Porque Venancio está operando en el talento y en el don que tiene. Y por eso está teniendo resultados. Porque está haciendo aquello que se le entregó en las manos. Yo no puedo ver en poco lo que Dios puso en mis manos. Porque con eso que quizás es poco, para mí, es lo que Dios va a utilizar para que yo afecte el reino de la tiniebla y que yo avance el reino de la luz. Y eso es así. Entonces Saúl nunca puso empeño y valor en lo que Dios puso en sus manos. Y siempre lo tenía como usándolo como vil, como algo que no le dio importancia nunca. Aleluya. Y eso es muy peligroso. Cuando usted no le da importancia a lo que Dios puso en sus manos. Usted tiene que entender que usted tiene un tesoro que Dios puso en sus manos. Que usted es una vasija. Y que dentro de esa vasija hay un tesoro que Dios colocó. Y que usted como vasija debe de cuidar el tesoro que Dios le puso dentro de usted. ¿Cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo interpretar de que no le estoy, os puedo revelar de que no le estoy dando importancia a lo que Dios puso en mi vida? ¿Cuáles son las características de alguien que no le da importancia a lo que Dios le entregó? Mira, la característica de alguien que no le da importancia a lo que Dios puso en sus manos es actuando como todo el mundo actúa. Es hablando lo que todo el mundo habla. Es yendo a lugares donde todo el mundo camina. Porque usted tiene que entender que usted es un ministro y una ministra de Dios. Y que hay cosas que usted no puede hacer. Hay cosas que a otros se le ven bien. Pero usted, como ministro, le afecta tu relación con Dios y tu percepción delante de los demás. Porque hay cosas que tú no se te ven bien. Que quizás a otros se le ven bien, pero a ti no se te ven bien. Entonces, hay características que revelan que tú no estás apreciando lo que Dios puso en tus manos. ¿Cómo qué? Conversaciones, cosas que tú veas. Eso revela que tú no estás dándole carácter. Lo que escuche. Lo que escuchas, son conversaciones. O sea, ahí está en la conversación, está lo que tú hablas y también lo que tú escuchas. Sí. Lo que da y lo que recibe. Entonces, eso revela de que tú no le estás dando el carácter y el aprecio a eso que Dios puso en tus manos. Pero todo eso va a revelar de que tú no fuiste procesado para tú recibir eso que Dios puso en tus manos. ¿Por qué? Porque mira, cuando Saúl es ungido como rey, una de las cosas primordiales que él hace, ¿qué es? Dios está con él. Es que limpia el país. Sacó a los hechiceros, a los encantadores, a los brujos del país. Porque esa era una de las condiciones de Dios al poner rey. De que el rey tenía que limpiar, quitar los altares a los dioses falsos. Y eso hace Saúl cuando Dios está con él. Y cuando tuvo el capítulo 11 del primer libro de Samuel, cuando los amonitas quieren
combatir a Israel y hacer una alianza diciéndole que cada hombre tenía que sacarse el ojo derecho. Todos están llorando. Cuando Saúl llega al lugar y escucha lo que se está rumorando, ¿qué es lo que hace? Dice que se llenó de ira y el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Porque una de las características del hombre de Dios cuando Dios está con él es que no tiene miedo, es que no se acobarda. Dice Pablo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando Saúl escucha esto, ¿qué es lo que hace? Se llena de ira. El Espíritu viene sobre él y hace que él vaya a combatir a los amonitas y que pueda cumplir con la asignación por lo cual fue ungido. Porque hay mucha gente que creen que fueron ungidos para tirarse fotos bonitas en redes sociales, para que la gente lo aplauda. Hay gente que piensa que fueron ungidos para que la gente lo honre. Hay gente que piensa que fueron ungidos para salir en una buena cámara, que en buenas plataformas. No, tú no fuiste ungido para estar en buenas plataformas, y eso es bueno, porque todo eso es complemento de que Dios te salte. Pero tu principal propósito de ser ungido es que tú cumplas con tu asignación, de que tú libertes al que está cautivo, de que tú levantes al que está caído. Ese es el complemento de la unción. Cuando Dios está contigo, tú no buscas cámara, la cámara te busca a ti. Sí. Cuando Dios está contigo, tú no buscas la plataforma te busca a ti. Cuando Dios está contigo, tú no llamas a los pastores, ellos te llaman a ti. Cuando Dios está contigo, y siento a Dios aquí, siento un remo. Cuando Dios está contigo, tú no tienes que llamar para que te abran puertas. Las puertas se te abren solas. ¿Por qué? Porque Dios está más enfocado que tú y más preocupado en que tú prediques. Eso es así, porque no va a vender plata lo que tú vas a predicar la palabra. Y Dios está más preocupado porque tú prediques. Pero Dios no va a sacar a nadie que no tenga la capacidad y no tenga la preparación necesaria, porque entonces de quien hablará mal no es de ti, es del Dios que te está promoviendo. ¿A qué le llamamos capacidad en este punto? ¿En qué punto? En el punto del ministerio. ¿De ministerio? Sí. Ok, mira, capacitarse tiene que ver con tú, en primer lugar, someterte a tu líder, porque tu líder te dará la forma que Dios quiere que tú tengas. Número 2, la oración es algo vital. El ayuno es algo vital. La lectura de la palabra, hacerte tu instituto bíblico y sobre todo esperar la aprobación de Dios. Sí, porque hay gente que tiene todo lo que tú dijiste anterior, pero no tiene la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que Pablo era teólogo de teólogo. Pablo era conocedor, sabía idioma, pero dice, ayunando estos, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. O sea, que usted no puede exhibirse antes de que Dios lo exhiba a usted. Porque hay gente que se están promocionando ellos. Dios no le está promocionando. Y hay gente que tiene muchos seguidores, pero no tienen la aprobación de Dios. Y no importa que usted no tenga seguidores. Si usted tiene la aprobación de Dios, es suficiente. Claro. No importa que la gente no te invite. No importa que la gente te traicione. No importa que la gente no quiera saber de ti. Si Dios está contigo, es suficiente. Porque es que yo siempre he dicho que no importa la cantidad. Si sea menos, si sea más. Así es. El punto es quién está siendo promocionado. Si hay millones, es una bendición si está promocionando a Cristo. Y si hay 5, si está promocionando a Cristo, también es una bendición. No es la cantidad de seguidores, sino que tú le estás transmitiendo a esos seguidores. Así es. Yo siempre he dicho que no es llenar un lugar, un evento, es llenar a la gente de Dios. Porque cuánta gente llenan escenario, pero no llenan a la persona del Eterno, del Yahweh. Pero cuánta gente no llenan escenario tampoco, pero no llenan a la gente tampoco. Entonces, sí, tú te pones a observar eso y tú dices, porque yo he observado algo, que todo el fracasado critica al que tiene éxito. Dios mío. Sí, porque yo veo gente que golpea mucho la cantidad de seguidores que tú tengas. Sí. Pero cuando tú te pones a observar, ellos no tienen nada. Y si ellos tuvieran lo que tú tienes, ellos no hicieran lo que tú haces.
Entonces, hay que aprender a funcionar en el llamado de lo que Dios nos entregó a nosotros. Sin envidiar a nadie. Sin envidiar a nadie. Hay gente que dice, wow, si yo tuviera el conocimiento que tiene Antonio, yo lo hiciera de esta manera. Pero si se le entregara ese conocimiento, sería su peor enemigo. Porque va a sacar a relucir lo que ellos tienen en el corazón. Entonces hay que saber manejar la asunción. Y que Cristo dijo, si en lo poco no fuiste fiel. No te voy a ponerlo mucho. Y es así. O sea, con lo que tú tienes, con tu poca capacidad que tú entiendes que tienes, con eso tú puedes empezar. Porque tú no naciste grande. No. El único que nació grande fue Adán. Sí. Después todos pasamos por un proceso. Uf. Concepción, nacimiento. Y ese es el proceso. Nadie empezó comiendo plátano. Todos empezamos bebiendo leche materna. Sí. Entonces, todo en la vida es un proceso. Hoy tú estás sentado aquí, pero antes tú estabas sentado en el banco de una iglesia recibiendo doctrina del pastor. Sí. Quizás hoy tú tienes para dar doctrina, pero primero tú recibiste. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Uf. Yo siempre lo digo, nadie puede dar de lo que no tiene. Y eso es así. Porque mucha gente dice, si yo estuviera así, yo fuera. Si yo... No, déjate de que si tú fueras. Y enfócate en lo que tú eres. No te enfoques en el futuro, que tú no tienes el control y el dominio de él. Enfócate en el presente, que tú puedes manejarlo, puedes dominarlo. Y eso es lo que mucha gente no han entendido. Que están esperando, si yo tengo tal plataforma. No, empieza con lo que tienes a mano. Sí. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo. Úsalo. Eliseo le dice a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? O sea, quizás tú viniste aquí buscando una ofrenda que yo... No, pero ¿qué tú tienes con lo que tú tienes? Que es lo que Dios va a hacerlo. Dios lo hará con lo que tú tienes en las manos. Con lo que Él depositó. Sansón mató a los filisteos con la quijada de un asno. Sí. O sea, con lo que tú tienes en las manos que Dios lo va a hacer. Entonces, para volver a encajar en lo que estábamos hablando, cuando Dios se va de un hombre, nota algo, que cuando Dios está con Saúl, limpió el país, yes, peleaba y no tenía miedo, nadie lo atemorizaba, porque él entendía que Dios estaba con él. Llegó el momento cuando este hombre, Dios le da una orden, y le dice, mata de Amalek a todo el mundo. No perdone a nadie. Destruye a Amalek. Porque me acuerdo que cuando mi pueblo salió de Egipto, que iba por el desierto, ellos atacan la retaguardia. Y ellos me atacan al pueblo. Y yo tengo una guerra pendiente con Amalek. Y yo quiero que tú seas ese hombre que cumpla mi deseo. yes. Dios mío. O sea, Dios le está dando el privilegio a Saúl de cumplir una asignación que no se la dio a ningún otro hombre. Quería que él la cumpla. Y él quiso tener más misericordia que Dios. Quiso tener más compasión con Dios y hacer lo que Dios no le dijo que haga. Y hay mucha gente que quieren tener más misericordia que Dios. Y por eso se están quemando en el examen. Dios. Y eso, no cumplir esa orden, llegó a que Dios rompa por completo la relación que tenía con Saúl. El peligro de tener más misericordia que Dios. Querer tener más misericordia que Dios. Pero en sí, no fue que quiso tener más misericordia que Dios. Fue? Es que él vio beneficio detrás de perdonar la vida del rey de Amalek. Misericordia con beneficios. Con beneficio. Porque ¿qué hizo él? Cogió las vacas más bonitas, las ovejas más lindas y perdonó la vida del rey. Wow. Hizo un convenio con aquello que Dios no quería que él haga convenio. Hizo alianza con aquello que Dios no quería que él haga alianza. Se juntó con gente que Dios no quería que él se junte. Caminó con gente que Dios no quería que él camine con ellos. Aleluya. Se metió a plataforma que Dios no quería que él fuera a esa plataforma. Entonces, lo que está pasando aquí con Saúl es lo que pasa con muchos líderes. No es que ellos quieren restaurar a la persona, sino es los beneficios que da esa persona en la iglesia o en el ministerio. Porque he podido observar que la gente tolera los pecados por el nivel financiero que tengan los demás. Sí. Y hay gente que yo predicando de Saúl, pero yo digo, si ellos supieran que ellos son un Saúl cualquiera también. Porque toleran el pecado dentro de la iglesia y a Saúl no le importó lo que Dios quería. Así es. A Saúl le importó lo que él quería. Entonces,
Aquí es que nosotros como ministros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que nosotros queremos. Muchas veces lo que nosotros queremos nos va a hacer incumplir con lo que Dios quiere. Y nosotros no vinimos a esta tierra a cumplir nuestro propósito, ni nuestros ideales, ni nuestra cosmovisión. Nosotros vinimos a cumplir ¿qué? Los designios, los propósitos, la voluntad, los preceptos del eterno Dios. Por eso yo creo que más que nunca, Antonio, esta generación, la que estamos viviendo, debemos de hacer un stop y comenzar a pensar si estamos cumpliendo el propósito de Dios o no estamos lucrando de las obras del Eterno. Tú publicaste algo en estos días que decía que ya por la plata no vale el mono, que ahora valen los ministerios. Sí. Porque lamentablemente los ministerios de hoy en día se están moviendo donde ven los beneficios económicos, no donde pueden restaurar a alguien. Oh my God. Y para mí es más satisfactorio que Dios restaure a alguien a que ese alguien pueda darme una bendición monetaria. Sí. Porque yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Y si tú no me honras, Dios busca la forma de hacerlo. Porque Dios es Dios. A Dios nadie lo limita. Entonces Saúl lo que vio fue los beneficios detrás de perdonar la vida de alguien. Entonces eso llevó a cabo a que se rompa la relación de él con Dios. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Dios se apartó de Saúl y se fue a un campo a buscar a alguien que amaba a Dios, que no tenía la plataforma, no tenía los recursos. Porque Saúl tenía la plataforma, tenía los recursos, tenía la gente, tenía la fama, pero no tenía a Dios. Hay mucha gente que son famosos, llenan estadios quizás, tienen muchas cosas, pero Dios no está con ellos. Hace tiempo que lo que están haciendo, lo están haciendo por la experiencia que han tenido. Dios mío. No porque tienen a Dios, no porque Dios va con ellos. Y lamentablemente tenemos muchos ungidos siendo enseñados por gente que no creen en la unción. Tenemos muchos ungidos siendo enseñados por gente que no creen en la unción. Sí. ¿Cómo así? Hay mucha gente que maltratan el hablar en lengua, maltratan el mover del espíritu, y esa gente son los que están hoy en día enseñando a aquellos que creen en la manifestación. Y es por eso que tú te das cuenta que hay personas que antes predicaban bajo una unción poderosa, que ya no están predicando bajo esa unción. ¿Por qué? Porque se detuvieron a escuchar a alguien que no cree en la manifestación del espíritu. Y lo que hicieron fue apagar el espíritu que tenía aquel que estaba encendido. Wow, enseñado por alguien que no tiene fuego, a alguien que tiene fuego, entonces lo que te va a terminar es apagando. Apagando. Entonces tenemos que escuchar el consejo de Pablo, que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo tengo que prestar atención a quien yo estoy escuchando. Sí. Porque lo que tú escuches va a determinar quién tú serás. Entonces, si yo creo en la unción, yo tengo que escuchar gente que crean en lo que yo creo, que caminen en lo que yo camino. No detenerme a escucharle a alguien que me maltrate el mover que hay en mí, porque me llevará al nivel de él. Porque yo soy quien lo está escuchando a él, él no me está escuchando a mí. Para que tú menosprecies lo que tienes, pero con lo que tú tienes es con lo que tú estás siendo efectivo. Así es. ¿Cómo yo voy a abandonar con lo que yo soy efectivo? Y tenemos que, el punto es, que dijo un gran pensador dominicano, el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Así es. Y hay gente que quieren pertenecer tanto, que están abandonando para lo que ellos fueron llamados, por querer guardar una apariencia para pertenecer a un círculo. Y que de hecho, tú te das cuenta que hay personas que se te acercan a ti a aconsejarte, a decirte, cambia esa forma de predicar. Sí. Sabes que así ya no. Pero cuando tú ves su vida, cuando tú ves sus predicaciones, te das cuenta que están más secos que la misma de Tutankamón. Entonces, ese que está muerto me está aconsejando a mí que estoy vivo, a que yo haga lo que él hace. Un muerto aconsejando a un vivo. Entonces, tú tienes que sentarte a escucharme a mí. Wow. Porque conmigo que está Dios. Yo soy el que tengo el mover de Dios. Tú lo tenías, pero tú por escuchar a otro muerto, te moriste también. Wow, por escuchar a otro muerto te moriste también. Se murió. Entonces Saúl no quiso escuchar el consejo de Dios. Y Dios se apartó de él. Y eso es peligroso cuando Dios se aparta de un hombre.
Mira, pero antes que tú entres a esa parte, a mí me impactó algo que siempre yo he pensado. Tú sabes que la gente le ha llamado a la falta de unción y a la falta de búsqueda espiritual, le ha llamado de que preparación. Preparación y ética. ética. De que no, es que ya yo me preparé. Tú te moriste. Es que, no, tú lo que te moriste fue, tú no te preparaste. Sí. A ti te metieron en un ataúd y que no, es que ya yo no danzo como antes, ya yo no me prendo como antes. Y a la falta de búsqueda espiritual le están llamando de que tienen un nivel de conciencia elevado, sí. De que ya ellos tienen el conocimiento pleno, pero... Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No me diga a mí que de antes la gente se salvaba contigo, la gente era libre, los enfermos eran sanos, y que antes tú estabas en un desorden y ahora no sana a nadie, no liberta a nadie, no restaura a nadie, no levanta a nadie, y ahora dice que tú estás bien. ¿Cómo es eso? Entonces, yo creo que nosotros debemos de tiempo en tiempo autoanalizarnos. Sí. Ver si yo estoy siendo efectivo ahora o antes. Porque como tú decías, hay gente que antes ganaba muchas almas para Cristo. Sí. Antes Dios obraba milagros a través de ellos. ¿Y por qué hoy contigo no lo está haciendo? ¿Será que bajaste del nivel donde Dios te puso? Wow. ¿Será que Dios se fue de ti? Hay que analizarse. Oh my God. Entonces Saúl te decía, Dios se fue de él. Y eso es peligroso, Venancio. Cuando Dios se aparta de un hombre es muy peligroso. Recuerda lo que Cristo dijo, que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos. Y de tiempo en tiempo dice, volverá a mi casa de donde fui echado. Y si él llega a esa casa y esa casa está vacía, no se mete de una vez. Busca 7 espíritus peor. Y dice que el estado actual de ese hombre viene a ser peor que el estilo de antes. Entonces, cuando Dios se apartó de Saúl, un espíritu malo lo atormentaba. Sí. Saúl es, a mi entender, el primer hombre que la Biblia registra que sufría de depresión, de ansiedad. Un espíritu malo lo atormentaba. No encontraba paz. No se encontraba en sí mismo. Tenía una inquietud constantemente. El hombre que la gente ve como el ungido, el hombre que la gente ve como el rey, nos damos de cuenta que sigue teniendo el cargo, sigue teniendo la posición, sigue teniendo el nombre de ungido, pero ya no está ungido. Oh my God. La gente lo sigue aplaudiendo, la gente le sigue rindiendo homenaje, pero Dios se apartó de ese hombre. Ya Dios no está con ese hombre. Porque ese hombre se le olvidó que donde él estaba fue Dios que lo puso. Dios mío. Que donde él llegó no fue por sus méritos humanos, no fue por sus habilidades, no fue por su capacidad, fue porque Dios tuvo compasión, porque nosotros no merecemos nada. No. Lo que tenemos por gracia y misericordia de Dios. Así es. Y el día que Dios te deje, el día que Dios aparte de ti, ese día haga un hoyo, entiérrate vivo. Sí. Porque si del diablo se burlará de ti, los demonios están esperando ese momento. Porque ellos no están comidos vivos porque Dios está contigo. Ellos no están metidos, como dicen los dominicanos, porque Dios está contigo. Pero ese día que ellos vean, porque ellos ven, porque en el mundo espiritual hay un cerco. Sí. Que dice, con ese no. Cuidado. Dios está con ese hombre. Oh my God. Tú no puedes tocarlo. Pero el día que ellos van a ese lugar y no ven ese cerco, dicen, este es el momento. Esta es la hora. Vamos a meterle mano, que nos quitó muchas almas, nos sacó muchos demonios. Vamos a hacerle efecto ahora. Vamos a atormentarlo. Y por eso tú ves mucha gente que están en las drogas hoy en día, que tú lo ves como loco. Y mucha de esa gente antes están llenos del Espíritu Santo. Tú te vas al Parque Duarte, el Parque Riquillo, y tú hablas con muchos drogadictos, eran predicadores, sí, eran evangelistas, que Dios estaba con ellos, pero se descuidan. Dios se apartó de ellos, se le metieron los demonios. Y hoy están como locos, durmiendo en las calles, en las drogas, hundidos. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de ellos. Tenemos que procurar que Dios nunca se aparte de nosotros. Si fallamos, humillarlo. Porque yo creo que David hizo cosas peores que Saúl, pero David se humillaba. David sabía reconocer. David sabía entender que si él estaba ahí era porque Dios los puso en ese lugar. Saúl no le importaba nada de eso. No. Saúl le dice a Samuel, yo pequé, yo lo sé, pero hónrame delante de los ancianos.
O sea, no me importa lo que Dios dice. No me importa lo que Dios piense. Me importa la aprobación de la gente. Me importa que la gente me siga viendo como el hombre de Dios. Que la gente me siga invitando. Que la gente siga reconociéndome como el ungido, aunque no tenga la unción sobre mí. Y Dios se apartó de él. Y Dios escoge a David. Y creo que tenemos el tiempo encima y vamos a tener que hacer una segunda parte a esto. Dice la Biblia, donde yo leí, que los filisteos volvieron a hacer guerra contra Israel. Y la Biblia dice que Saúl tuvo miedo. Y dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por Urim, ni por profeta, ni por sueño. Dice Crónica que no consultó a Jehová, porque esa consulta es una consulta, si me responde bien y si no me voy a poner el diablo. Uf. Entonces hay gente que están supuestamente consultando a Dios, pero es con una decisión predeterminada en su corazón de lo que ellos van a hacer. Oh my God. Si Dios me dice que lo haga, lo hago. Si no, como que ya lo hago. Entonces hay gente orando a Dios por algo cuando ya han determinado lo que van a hacer y no le importa lo que Dios le dice. Ya ellos saben lo que van a hacer. Una oración de costumbre. Ya ellos están determinados lo que van a hacer. Ellos dicen, yo voy por costumbre, voy a orar, pero yo sé lo que voy a hacer. Ya ellos saben lo que van a hacer. Entonces, uno de los peligros de que Dios se vaya de un hombre es que ese hombre permanezca en la posición sin Dios. Wow. Y lo peor es estar en la posición sin el Señor. Lo peor es predicar sin Dios. Lo peor es cantar sin Dios, pastorear sin Dios, profetizar sin Dios. ¿Y cuánta gente tenemos haciéndolo sin Dios? Así es. Y por eso yo siempre digo en mis mensajes que tenemos muchos profetas sin profecía, wow. Tenemos muchos evangelistas sin evangelio, tenemos muchos cristianos sin Cristo. ¿Por qué? Porque tienen el nombre, pero no tienen el contenido. Y así hay gente que tiene la posición, pero no tienen el que está sentado en el trono de la majestad. Y uno de los peligros que corre el hombre cuando se le va a Dios es que continúa con la misma apariencia delante del pueblo, pero por dentro está vacío. Y cuando tú estás vacío por dentro, son puertas y portales que se le habla al mundo de las tinieblas para poder gobernar. Y hoy tenemos un Saúl con apariencia que fue puesto por Dios, pero demonios dominándolo por dentro. Gente que comenzaron con Dios a pastorear, a liderar, a predicar, pero al final de la jornada terminaron con el diablo. Y también es algo terrible, porque él impartía de lo que tenía. Ese miedo que él tenía lo impartió en el pueblo. Sí. Porque cuando Goliat vino, todos temblaban delante de Goliat. Porque el líder principal estaba temblando. Tenía miedo, tenía demonio. Por eso, sobre el único que él no pudo influir fue sobre David, porque David estaba bajo la influencia de Dios. Y cuando él quiso ponerle su vestimenta, dijo, con eso no. Yo sé con qué pelear. Yo voy a usar lo que tengo en mis manos. Voy a usar lo que Dios me entregó en las manos. Y eso es lo que usted tiene que entender. Usar lo que Dios puso en tus manos. Y hay algo poderoso cuando tú tienes una dependencia de Dios y no del líder. Porque David respetaba a Saúl. Pero David, porque mira, una cosa es ser obediente y otra cosa es ser sumiso. Sí. David no obedeció a lo que Saúl le dijo, pero era sumiso. Él dijo, tranquilo, ok. Entonces, le respondió con humildad. Le respondió con humildad, sumisión, ok, sigo hacia adelante. Pero hay gente que por estar tan apegado al rey, están tomando las influencias con el que el rey está siendo influenciado. No, y que están dejando de hacer lo que Dios le entregó por hacer lo que Saúl quiere que yo haga. Y ese es un error, ser guiado por alguien que Dios no está con él. Así es. Y mira, aquí hay un tema, y es un tema poderoso, que más adelante yo quiero tocarlo, y es que hay gente que se han hecho perpetuo en un templo. Y la gente dice, tú tienes que permanecer en este templo, aunque ese pastor ya Dios no lo gobierna. Tú tienes que permanecer en ese templo, en esa iglesia, aunque el liderazgo de esa iglesia esté dañado. Entonces, te quieren ponerte a permanecer
en un lugar podrido cuando tú tienes vida. Y siempre cuando tú tienes vida y estás en un lugar podrido, tú serás un problema para ese lugar. Hay gente que te dice, no debe permanecer ahí. ¿Tendré yo que ser pastoreado por un pastor que Dios se le fue? ¿Tengo que permanecer yo en una iglesia donde ya no gobierna Dios, sino que gobierna el hombre? Tengo que permanecer obedeciendo a predicadores que ya no predican por lo que Dios le dice, sino por la información que tienen. Tú puedes ser mi predicador favorito, pero si te desviaste de la palabra, hasta ahí llegamos. Así es. Porque me gusta como tú predicas, pero me encanta el contenido que tú tienes. Entonces, nunca te puede gustar más la forma de predicar que el contenido de la predicación. Así es. Entonces, eso es un peligro. Cuando Dios abandona a un hombre, puede causar estrago. Y con lo que hizo con la mano, lo puede baratar con los pies. Así es, mira. Yo sé que estamos ya, que quizás estamos sobre el tiempo, pero quiero concluir con esto. Cuando Dios se va de un hombre, ese hombre busca aquello que un día rechazó. ¿Por qué? Porque recuerda lo que hace Saúl. Saúl limpió el país de brujo, lo sacó del país, pero cuando Dios se fue de él, volvió al lugar, buscó aquello que con la unción él rechazó, metió a su corazón lo que Dios sacó de su corazón, fue al lugar de donde Dios lo sacó. Entonces hay mucha gente consultando demonios porque Dios se le fue de su vida. Oh my God, ¿cómo así? Consultando horóscopo. Wow. Consultando la magia blanca, la necromancia, consultando a los muertos. Eso fue lo que Saúl hizo. Dios no me respondió. ¿Dónde hay una bruja? ¿Dónde hay una divina? Yo quiero saber lo que va a pasar conmigo. El hombre estaba estaba una desesperación que lo tomó, que él no encontraba qué hacer. Dios se fue de mí. Dios no me respondió. Búsqueme una divina. Yo lo que sea, pero quiero saber lo que va a pasar conmigo. Cuando Dios se va de un hombre, eso es muy peligroso. Dios. Procura que Dios, pastor, no se vaya de tu iglesia, no se vaya de tu familia y no se vaya de tu vida, porque puede terminar muy mal. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga de manera especial. Le invito ahora mismo que usted comparta esto. Todo el que está aquí ahora mismo, comparta esto. Mire aquí, dele a compartir aquí abajo. Haga lo que le estamos enseñando aquí. Dele a compartir, dele like, active la campanita de notificación. Deje en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. O si quiere una segunda parte de este video. Por favor, no deje de conectarse con nosotros, porque esto es una conexión con el cielo para que ustedes se mantengan conectados con Él. Tratando de edificar al pueblo, aunque no lleguemos a mucho, pero llegar a las personas para edificarlo. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Solamente tengo que decirle una palabra. Esto se puso serio.